No puedes hablar en serio, papá. Le dije cuando dijo que no se me permitía formar parte de nuestro bufete de abogados familiar. Esto no está a discusión. Me había preparado para ser abogada durante toda mi vida. El bufete va para tu hermano. Esto no es para una mujer. Un año después, vio el error que cometió. No puedes hablar en serio, papá, dije, mi voz temblando mientras lo miraba fijamente al otro lado de su enorme escritorio de caoba. Mi padre se reclinó en su silla de cuero, tranquilo y sereno como siempre, y dejó escapar una lenta exhalación. Esto no está a discusión, Catherine, dijo, dejando su puro en el cenicero como si la conversación ya hubiera terminado. Mis puños se cerraron a mis costados, pero me negué a retroceder. ¿Así que eso es todo?, pregunté, mis palabras afiladas. ¿Prefieres entregarle todo a Grant, alguien a quien ni siquiera le importa, antes que dejarme demostrar mi valía, todo porque soy mujer? Ni siquiera se inmutó. Este bufete es para que lo dirija tu hermano, Catherine, dijo firmemente. Te ha ido bien con tu educación, y serás una buena esposa algún día, pero este no es tu lugar. Mi nombre es Catherine Mercer. Tengo 26 años, soy abogada graduada de Harvard y la hija de Henry Mercer, dueño de Mercer y Asociados, uno de los bufetes de abogados más poderosos de Dallas. Toda mi vida se ha tratado de demostrar mi valía, sobresalir en la escuela, debatir hasta llegar a la cima, graduarme con honores, para poder seguir los pasos de mi padre. Pero estando allí en su oficina, rodeada del olor a cuero y puros, sentí que mi mundo cambiaba. No importaba cuánto trabajara o cuánto amara la ley. Para él, yo era solo su hija, alguien que se suponía que debía casarse bien y mantenerse al margen. Lo miré directamente a los ojos, mi voz más firme ahora. A Grant no le importa este bufete, papá. Es imprudente. Apenas aprobó el Community College, y no tiene idea de cómo dirigir un negocio. Lo sabes tan bien como yo. Mi padre suspiró, frotándose la sien como si yo fuera la irrazonable. Grant aprenderá. Es mi hijo, Catherine. Es su derecho de nacimiento hacerse cargo de Mercer y Asociados. Y tú, hizo una pausa, su voz suavizándose ligeramente, tienes otras opciones, un futuro que no implique el estrés de dirigir un bufete. Te estoy protegiendo. Sentí que una risa amarga escapaba de mis labios. Protegiéndome, dije, sacudiendo la cabeza. No me estás protegiendo, papá. Me estás frenando. Me he ganado esto. He trabajado más duro que nadie, incluido Grant, y lo sabes. Pero ni siquiera me das una oportunidad porque estás demasiado anclado en tus costumbres para ver de lo que soy capaz. Su expresión se endureció, y supe que había presionado demasiado. Es suficiente, Catherine, dijo, su voz aguda. Hemos terminado aquí. Salí furiosa de su oficina, mis tacones resonando en los pasillos de mármol de la finca de nuestra familia. Mi madre estaba en el salón, arreglando tranquilamente flores en un jarrón. Levantó la vista cuando pasé, su expresión suave pero cansada. Catherine, dijo suavemente, ¿qué pasó? Me detuve, volviéndome hacia ella con una mezcla de frustración y desesperación. No me deja trabajar en el bufete, dije, mi voz quebrándose. Le va a entregar todo a Grant, y espera que yo sonría y lo acepte. Ella suspiró, sus manos quietas sobre las flores. Tu padre, tiene sus maneras, dijo, su tono vacilante. Pero tal vez sea mejor no presionarlo, querida. Tiene buenas intenciones. La miré fijamente, atónita. Buenas intenciones, repetí. Mamá, está desechando todo por lo que he trabajado porque soy mujer. ¿Cómo puedes quedarte ahí y defender eso? Ella bajó la mirada, y pude ver los años de sumisión silenciosa grabados en su rostro. Solo no quiero verte herida, Catherine, dijo suavemente. A veces es más fácil dejar las cosas como están. Sus palabras quedaron flotando en el aire, y me di cuenta en ese momento de que estaba sola. Esa noche, mientras yacía en la cama mirando el techo, el peso de las palabras de mi padre me oprimía. Pensé en todo lo que había hecho para llegar a este punto, noches en vela estudiando jurisprudencia, los debates interminables en Harvard, los sacrificios que había hecho para estar a la altura del apellido Mercer. ¿Y para qué? Para que me dijeran que no pertenecía, que mi único valor era casarme con otra familia poderosa. La idea me revolvió el estómago.
A la mañana siguiente, estaba a medio camino de hacer mi maleta cuando la puerta de mi habitación se abrió con un crujido. Mi madre estaba allí, pálida y confundida. «Catherine, ¿qué estás haciendo?», preguntó, su voz teñida de preocupación. Antes de que pudiera responder, mi padre apareció detrás de ella, con el ceño fruncido por la irritación. «¿Qué es todo esto?», exigió, entrando en la habitación. «¿A dónde crees que vas?». Grant apareció al final, apoyado despreocupadamente en el marco de la puerta, todavía en bata. «Haciendo las maletas para unas vacaciones, hermanita», preguntó con una sonrisa burlona. Cerré la maleta de golpe y me erguí, enfrentándolos a todos. «Me voy», dije simplemente. «Como no soy bienvenida en el bufete, y aparentemente no encajo en los planes de esta familia, voy a encontrar un lugar donde sí encaje». El rostro de mi padre se ensombreció, y mi madre se agarró las perlas, pareciendo a punto de llorar. «Catherine», dijo suavemente, «no hagas esto. Hablemos de ello». Pero negué con la cabeza, mi resolución inquebrantable. «No hay nada de qué hablar. Todos habéis dejado claras vuestras prioridades». La mandíbula de mi padre se tensó, y se acercó más. «No seas ridícula, Catherine», dijo, su tono frío y despectivo. «Esta es tu casa. ¿A dónde más irías? ¿Y para qué? ¿Para demostrar algo?». Sostuve su mirada sin pestañear. «Sí, papá», dije firmemente. «Para demostrar que valgo más que ser dejada de lado por alguien que no se ha ganado una maldita cosa. Dejaste claro anoche que no tengo lugar en tu bufete, así que encontraré un bufete que valore lo que aporto». Grant soltó una risita, sacudiendo la cabeza. «Realmente estás haciendo un escándalo por nada, Kat», dijo, cruzando los brazos. «Estás haciendo una pataleta solo porque papá no te entrega las llaves del reino». Su tono engreído me sacó de quicio. «Esto no es una pataleta, Grant», espeté. «Soy yo tomando el control de mi vida, algo que tú nunca has tenido que hacer porque todo te lo han dado hecho». Mi padre levantó una mano, silenciándonos a ambos. «Basta», dijo con severidad. «Catherine, no te vas. Perteneces aquí con tu familia». Negué con la cabeza, recogiendo mi maleta. «No, papá. Pertenezco a un lugar donde se me valore, y claramente ese no es aquí». Pasé junto a ellos, mi maleta rodando detrás de mí mientras bajaba la gran escalera. Mi madre me siguió, su voz temblando. «Catherine, por favor no te vayas», dijo suavemente. «Podemos resolver esto como familia». Me detuve al pie de la escalera y me volví para mirarla, la mujer que había pasado su vida tragándose su propia voz para mantener la paz. «Mamá», dije suavemente, «te quiero, pero no puedo seguir fingiendo que las cosas cambiarán si me quedo». «No lo harán». Mi padre estaba de pie en lo alto de la escalera, observando en silencio, su rostro ilegible. Grant se apoyaba en la barandilla, claramente impasible, como si mi partida no significara nada. Abrí la puerta principal y me volví una última vez. «Cuando estéis listos para tratarme como algo más que una hija que necesita casarse bien, sabéis dónde encontrarme», dije, mi voz tranquila pero firme. Luego salí, el aire fresco de la mañana golpeando mi rostro mientras cerraba la puerta detrás de mí. Por primera vez en mi vida, me sentí verdaderamente libre. No miré hacia atrás. Después de dejar esa casa, en cuestión de días, conseguí una entrevista en uno de los bufetes de abogados más respetados de Dallas. No les importó que fuera una Mercer, todo lo que les importaba eran mis credenciales y mi determinación. Cuando entré en esa oficina, no era la hija de Henry Mercer, era Catherine Mercer, graduada de Harvard y abogada decidida. Al final de la semana, me ofrecieron un puesto, y por primera vez, sentí que pertenecía a algún lugar por lo que podía hacer, no por quién era. El trabajo era desafiante pero gratificante, y prosperé en un entorno donde no me comparaban constantemente con otra persona. Mi nuevo jefe, un hombre agudo y moderno llamado Richard Hayes, me tomó bajo su ala. Valoraba mi perspectiva y me impulsaba a asumir más responsabilidades. En pocos meses, estaba manejando casos de alto perfil y ganándome el respeto de mis colegas. No era la vida que había imaginado para mí mientras crecía, pero era mía, y eso marcaba toda la diferencia. Por mucho que estuviera prosperando profesionalmente, las noches eran más difíciles. Cortar lazos con mi familia no fue fácil, por muy justificado que pareciera.
Había momentos, tranquilos como llegar a casa a un apartamento vacío después de un largo día, en que el peso de todo me golpeaba. Extrañaba la presencia amable de mi madre, aunque nunca me defendiera. Incluso extrañaba el caos que Grant traía a la casa, por exasperante que fuera. Pero lo que más dolía era saber que mi padre no dudó en dejarme ir. Pasaron los meses, y volqué todo lo que tenía en mi trabajo. Los casos eran exigentes, a menudo dejándome en la oficina hasta altas horas de la noche, pero prosperé bajo la presión. Con cada victoria, mi confianza crecía. Ya no era solo una abogada, era una fuerza a tener en cuenta. Richard Hayes, mi jefe, comenzó a asignarme casos de mayor riesgo, y pronto me estaba ganando la reputación de ser una de las estrellas emergentes del bufete. El crecimiento no fue solo profesional, también fue personal. Aprendí a valerme por mí misma, a tomar decisiones sin preocuparme si complacerían a mi padre o encajarían en el molde que mi familia había creado para mí. Cada paso adelante se sentía como una prueba de que era más de lo que nunca me habían reconocido. No era solo la hija de Henry Mercer, era Catherine Mercer, y me estaba haciendo un nombre por mis propios méritos. Una tarde, Richard me llamó a su oficina. Era espaciosa pero sin pretensiones, un reflejo del hombre mismo. Me hizo un gesto para que tomara asiento y se reclinó en su silla, sus penetrantes ojos azules estudiándome intensamente. Catherine, comenzó, su tono mesurado, tengo un caso para el que creo que estás lista. Es de alto riesgo, complicado, y te pondrá en el centro de atención. Asentí, intrigada. ¿Cuál es el caso?, pregunté, inclinándome ligeramente hacia adelante. Dudó por un momento, luego continuó. Estamos representando a un cliente en un litigio importante contra Mercer y Asociados. Están demandando al bufete de tu padre por negligencia en una disputa contractual. Hay mucho en juego, y el caso está ganando atención. Hizo una pausa, observando mi reacción de cerca. Las palabras me golpearon como una tonelada de ladrillos. Se me apretó el estómago, y por un momento, no pude hablar. ¿Quieres que represente a alguien que demanda al bufete de mi padre?, dije finalmente, mi voz más firme de lo que me sentía. Richard asintió. Sé que es personal, Catherine, pero precisamente por eso te quiero en esto. Sabes cómo opera Mercer y Asociados, y eres una de las abogadas más agudas que tenemos. Si alguien puede ganar este caso, eres tú. Respiré hondo, tratando de procesar lo que me estaba pidiendo. Richard, dije lentamente, ¿te das cuenta de lo que esto podría significar para mí personal y profesionalmente? Este no es solo otro caso, es mi familia. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio. Entiendo eso, dijo firmemente. Pero esta es tu oportunidad de demostrar de lo que eres capaz, de enfrentarte a las personas que te subestimaron y demostrarles que estaban equivocadas. Piénsalo, Catherine. Este podría ser el caso definitorio de tu carrera. Me recosté en la silla, el peso de la oferta asentándose pesadamente sobre mis hombros. Esto es mucho para asimilar, dije, mi voz más baja ahora. Richard asintió, su expresión comprensiva. No espero que decidas aquí y ahora. Es mucho pedir, Catherine, y sé lo personal que es esto para ti. Sostuve su mirada, agradecida por su paciencia. ¿Estaría bien si lo consulto con la almohada?, pregunté, mi tono más mesurado. Necesito pensar en cómo esto podría afectar todo, no solo mi carrera, sino... Me detuve, insegura de cómo terminar la frase. Tómate todo el tiempo que necesites, dijo Richard, su voz firme. Pero no tardes demasiado. Necesitamos movernos rápido en esto, y te quiero en el equipo. Hazme saber para el final del día de mañana. Esa noche, no pude dormir. Yacía en la cama mirando al techo, mi mente acelerada con todo lo que estaba en juego. Aceptar el caso significaba enfrentarme a mi padre, el hombre que me había despreciado y le había entregado todo a Grant sin pensarlo dos veces. También significaba enfrentarme cara a cara con el legado de mi familia, el apellido que me había abierto tantas puertas incluso mientras cerraba otras. Pero también significaba demostrar de una vez por todas que podía valerme por mí misma, incluso si eso significaba quemar el último puente que me quedaba con mi familia. Durante 2 días, le di vueltas, sopesando los riesgos y las recompensas. Pensé en el frío desprecio de mi padre hacia todo por lo que había trabajado, en la tranquila resignación de mi madre y en el engreído sentido de derecho de Grant.
Pero también pensé en la oportunidad de demostrarle a todos, que no era solo la hija de Henry Mercer. Al final del segundo día, tomé una decisión. Entré en la oficina de Richard a la mañana siguiente, con los hombros rectos y la voz firme. Acepto el caso, dije simplemente. Su rostro se iluminó con aprobación. Sabía que lo harías, dijo con una sonrisa. Ahora, manos a la obra. Llegó el día de la primera vista del litigio, y la tensión en el aire era palpable. Mientras entraba en la sala del tribunal, agarré mi maletín con fuerza, mis tacones resonando contra el suelo pulido a cada paso. Mi cliente caminaba a mi lado, confiado en mis habilidades, pero todo en lo que podía pensar era en el momento que sabía que se avecinaba. Mientras me acercaba al frente de la sala, los vi, mi padre y Grant, sentados en la mesa contraria, sus rostros vueltos hacia mí. Y tan pronto como nuestras miradas se encontraron, sentí que su sorpresa me golpeaba como un maremoto. La mandíbula de mi padre se tensó, sus ojos se entrecerraron cuando me reconoció. La boca de Grant se abrió ligeramente antes de enmascarar rápidamente su sorpresa con una sonrisa burlona, aunque pude ver la inquietud en su expresión. Dejé mi maletín sobre la mesa y les sostuve la mirada. No iba a apartar la vista ni a vacilar. Estaba allí para hacer un trabajo, y nada, ni su sorpresa, ni su desaprobación, iba a desviarme. Por un breve momento, la mirada de mi padre se suavizó, pero rápidamente se recompuso, inclinándose para susurrarle algo a Grant. No me importaba lo que dijera. Estaba lista. Cuando comenzaron los procedimientos, me metí en mi papel sin problemas. Cada moción, cada argumento, cada documento que presenté fue ejecutado con precisión. Mantuve mi tono tranquilo, mi comportamiento sereno y mi enfoque únicamente en el caso. Cuando el juez se dirigió a mí, respondí con confianza, sin vacilar bajo el peso de la presencia de mi padre o las miradas burlonas de Grant. En esa sala no era Catherine la hija o la hermana, era Catherine Mercer, abogada del demandante, y tenía la intención de ganar. Incluso cuando Grant titubeaba con sus argumentos, claramente sin preparación, no dejé que se notara en mi rostro. Lo traté como trataría a cualquier abogado contrario, con respeto pero con cero indulgencia. Cada vez que se equivocaba o tergiversaba un hecho, yo rebatía con claridad, respaldando mis puntos con pruebas sólidas y jurisprudencia. Mi padre permaneció en silencio la mayor parte del tiempo, su expresión ilegible, pero podía sentir sus ojos sobre mí. No importaba. Ya no estaba allí para ganar su aprobación. Estaba allí para hacer mi trabajo, y lo estaba haciendo bien. Después de algunas sesiones, se hizo dolorosamente obvio, al menos para mi padre y Grant, que estaba dominando el caso. Cada argumento que Grant presentaba se desmoronaba bajo el peso de mis contraargumentos. Su inexperiencia era flagrante, y mi preparación lo dejaba buscando respuestas que no tenía. Mi padre intentó intervenir una o dos veces, pero ni siquiera él pudo salvar el daño que Grant había hecho. La marea estaba cambiando rápidamente, y todos en la sala lo sabían. Para la cuarta sesión, su lado propuso un acuerdo. Pude ver la frustración grabada en el rostro de mi padre mientras su abogado se acercaba al mío con los términos. Después de algunos ajustes de ida y vuelta, acordamos una resolución que favorecía enormemente a mi cliente. Mientras se firmaba la documentación, vi a mi padre mirándome desde el otro lado de la sala. Parecía derrotado, quizás incluso arrepentido. Grant, por otro lado, evitó mi mirada por completo, mirando la mesa como un colegial reprendido. No les dije una palabra a ninguno de los dos. Mi trabajo aquí estaba hecho, y había demostrado exactamente lo que me había propuesto. Normalmente, cuando terminaba una sesión, me quedaba para finalizar con mi cliente e intercambiar cortesías con los otros abogados. Era algo que siempre hacía, un pequeño gesto de profesionalismo y respeto, sin importar cuán contencioso hubiera sido el caso. Pero esta vez, no hubo oportunidad. Mi padre y Grant ya habían recogido sus cosas y abandonado la sala sin siquiera una mirada en mi dirección. Ni un apretón de manos, ni una palabra de reconocimiento, ni siquiera un seco bien hecho. Dolió más de lo que quería admitir. Incluso después de todo, una parte de mí había esperado algún tipo de reconocimiento, alguna pequeña señal de que habían visto de lo que era capaz y lo respetaban. En cambio, se marcharon, silenciosos y derrotados, dejándome allí de pie con el peso de los asuntos pendientes oprimiéndome el pecho. Respiré hondo, lo ignoré y me volví a centrar en mi cliente.
Había ganado el caso. Eso era lo que importaba. Esa noche, de vuelta en el bufete, mis colegas me recibieron con aplausos cuando entré por las puertas. Richard fue el primero en acercarse, dándome una palmada en el hombro con una sonrisa orgullosa. Bien hecho, Catherine, dijo, levantando una copa de champán. Estuviste impecable ahí dentro. Ese acuerdo es una gran victoria para nosotros, y tu cliente no podría haber pedido una mejor defensora. El equipo había organizado una pequeña celebración en la sala de descanso, con bebidas y aperitivos. Mi cliente incluso pasó a expresar su gratitud, estrechándome la mano firmemente. Estuviste increíble, Catherine, dijeron. No podríamos haber hecho esto sin ti. Por primera vez ese día, me permití sonreír. Rodeada de personas que me valoraban por mis habilidades y trabajo duro, sentí una sensación de logro que ninguna palabra de mi padre o Grant podría haberme dado. Esta era mi victoria, y la asumí como propia. Más tarde esa noche, sola en mi apartamento, el resplandor de las luces de la ciudad se filtraba a través de las persianas mientras me sentaba junto a la ventana con una copa de vino. La adrenalina del día se había disipado y, en el silencio, mis pensamientos volvieron a mi familia. Repasé los momentos del tribunal en mi cabeza, la forma en que el rostro de mi padre se tensaba con cada argumento que presentaba, la forma en que Grant ni siquiera podía mirarme a los ojos cuando todo terminó. Había esperado que estuvieran enojados o a la defensiva, pero el silencio que me dejaron fue más difícil de soportar. Durante años, había soñado con ganarme el respeto de mi padre, con demostrarle que era digna, no solo de su apellido, sino de un lugar en el bufete que una vez idolatré. Y ahora, incluso después de ganar un caso contra ellos, no estaba segura de lo que había logrado. ¿Finalmente me vieron por quién era, o solo era un recordatorio de su fracaso? Las preguntas persistían, sin respuesta, mientras miraba el horizonte de Dallas, preguntándome si los lazos que había cortado podrían alguna vez repararse de verdad. A la mañana siguiente, mientras entraba en la oficina, el habitual bullicio de conversaciones y teléfonos sonando me recibió. Apenas tuve tiempo de instalarme antes de que Richard se acercara, con una mirada curiosa en su rostro. Catherine, dijo, su tono cauteloso pero cálido, tu padre está aquí. Está esperando en tu oficina. Las palabras me detuvieron en seco. ¿Mi padre?, pregunté, tratando de mantener mi expresión neutral, aunque mi estómago dio un vuelco. Richard asintió. Llegó hace unos 20 minutos. Dijo que quería hablar contigo. Tómate tu tiempo, retendré tus llamadas. Le di las gracias, aunque mi mente ya estaba acelerada mientras me dirigía por el pasillo. Cuando abrí la puerta de mi oficina, allí estaba él, Henry Mercer, sentado en la silla frente a mi escritorio, con las manos fuertemente entrelazadas frente a él. Levantó la vista cuando entré, su expresión ilegible, aunque el ligero ceño fruncido delataba algo, ¿arrepentimiento, quizás? Catherine, dijo simplemente, su voz más baja de lo que nunca la había oído. Cerré la puerta detrás de mí, insegura de qué esperar. Papá, respondí, manteniendo mi tono uniforme. ¿Qué haces aquí? Se levantó lentamente, alisándose la chaqueta del traje como si intentara estabilizarse. Vine a hablar, dijo, su tono mesurado pero serio. A decir algunas cosas que ya debería haber dicho. Caminé hacia mi escritorio, dejando mi bolso con cuidado. Está bien, dije, cruzando los brazos. Te escucho. Dudó, mirando por la ventana antes de volverse hacia mí. Estuviste brillante en esa sala, Catherine, comenzó, su voz suavizándose. He visto a muchos abogados en mi tiempo, algunos de los mejores del negocio, y lo que hiciste, fue notable. Estabas preparada, eras profesional e implacable. No dejaste ninguna duda sobre quién era el mejor abogado. Sus palabras me tomaron por sorpresa, pero mantuve mi expresión firme, esperando que continuara. He pasado gran parte de mi vida creyendo que el legado significaba mantener las cosas como solían ser, dijo, su voz teñida de arrepentimiento. Que un hijo debía hacerse cargo de lo que el padre construyó. Pensé que estaba haciendo lo correcto, presionando a Grant para que diera un paso al frente, incluso cuando sabía en el fondo que no estaba listo ni dispuesto. Se pasó una mano por el pelo plateado, suspirando profundamente. Pero ahora veo que me he equivocado. Has trabajado más duro que nadie, Catherine. Te has ganado todo lo que tienes, y yo no supe reconocerlo. Te fallé.
Parpadeé, insegura de cómo responder. Este era el hombre que había pasado años desestimando mi ambición, diciéndome que me conformara con una vida que no coincidía con mis sueños. Y ahora estaba aquí, admitiendo que estaba equivocado. ¿Por qué ahora?, pregunté finalmente, mi voz firme pero cautelosa. ¿Por qué me dices esto ahora, después de todo lo que ha pasado? Sostuvo mi mirada, sus ojos azules llenos de una honestidad que no había visto antes. Porque vi de lo que eres capaz, dijo simplemente. Y me di cuenta de que he sido un tonto. Grant no está listo, y puede que nunca lo esté. Pero tú, has demostrado que tienes lo necesario, no solo para tener éxito, sino para liderar. Se acercó más, su tono casi suplicante. Catherine, te estoy pidiendo que vuelvas, que tomes tu lugar legítimo en Mercer y Asociados. El bufete te necesita. Yo te necesito. Las palabras quedaron flotando en el aire, y por un momento, no supe qué decir. Había pasado tanto tiempo luchando por este momento, soñando con escuchar esas palabras de él. Pero ahora que estaban aquí, no estaba segura de si las quería. ¿Y qué pasa con Grant?, pregunté finalmente. ¿Qué será de él? El rostro de mi padre se tensó, y asintió lentamente. Grant se quedará, pero asumirá un rol más adecuado a sus habilidades. Esto se trata de ti, Catherine. Se trata de darte lo que siempre has merecido. Respiré hondo, dejando que sus palabras se asentaran por un momento. Necesito tiempo para pensar en esto, dije finalmente, mi voz tranquila pero firme. No es algo que pueda decidir de inmediato. Han pasado muchas cosas, y necesito unos días para averiguar qué es lo mejor para mí. Mi padre asintió, su expresión seria pero comprensiva. Por supuesto, dijo. Tómate todo el tiempo que necesites. No te pido una respuesta hoy. Solo necesitaba decir lo que pensaba. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de irse, se volvió hacia mí. Catherine, dijo, su tono más suave ahora, sé que no lo he dicho lo suficiente, o quizás nunca, pero estoy orgulloso de ti. Verte en esa sala, fuiste mejor de lo que yo jamás fui. Mejor de lo que podría haber imaginado. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo esperado, y por un momento, solo lo miré fijamente, insegura de cómo responder. Me dio una sonrisa pequeña, casi vacilante, antes de darse la vuelta y salir de la oficina, dejándome sola con mis pensamientos. Mientras me sentaba en mi escritorio, sus palabras resonaban en mi mente, mejor de lo que yo jamás fui. Durante tanto tiempo, había luchado por demostrarle mi valía, por mostrarle que era más que solo su hija, que era capaz, fuerte y merecedora de respeto. Y ahora, al escuchar esas palabras, sentí una oleada de orgullo que no podía ignorar. Esto ya no se trataba solo de él. Estaba orgullosa de mí misma por mantenerme firme, por prosperar por mi cuenta y por mostrarle al mundo, y a mi padre, exactamente de lo que era capaz. Ahora, es tarde en la noche, y estoy acostada en la cama mirando al techo, pensando en qué hacer. La oferta de mi padre es todo por lo que he trabajado, todo lo que pensé que quería. Pero volver significaría entrar en un mundo donde una vez fui despreciada, donde tendría que navegar por las sombras de viejas heridas y confianza fracturada. Significaría trabajar junto a Grant, sabiendo lo poco que valoraba lo que ambos representamos. Y, sin embargo, quedarme donde estoy tiene sus propios desafíos. Este bufete ha sido bueno conmigo, y he crecido aquí de maneras que nunca imaginé. Pero no es mi legado. No es Mercer y Asociados, el lugar que soñé dirigir desde que era niña. Si vuelvo, tendría la oportunidad de dar forma a ese legado en mis propios términos, de demostrar que el apellido me pertenece tanto como a cualquier otro. Todavía no me he decidido. La elección parece imposible, y el peso de ella me mantiene despierta. Pero quizás tú puedas ayudarme. ¿Qué harías tú en mi situación? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios, me encantaría escuchar tu perspectiva. Hola. ¿Te gustó la historia? Si es así, no olvides darle al botón de me gusta y suscribirte al canal. Nos ayuda mucho y asegura que no te pierdas más historias geniales que compartimos aquí. Gracias por ver, y nos vemos en la próxima.